Miércoles 14 de septiembre del año 2022. Y tenemos a Carolina Toá, operadora política del PPD, designada por Boric como ministra del Interior y Seguridad Pública. Algunas informaciones sobre Carolina Toá, porque hay personas que tienen mala memoria. Carolina Toá integró e integra todavía el PPD, un partido político que hace años atrás se supo era financiado por Sokimich, empresa controlada por el ex yerno de Pinochet y que resultó ser la empresa privada que financiaba de manera ilegal a los partidos políticos tanto de derecha como de izquierda. Repito, Carolina Toá, designada por Boric como ministra del Interior y Seguridad Pública. Ella es una operadora política que integra el PPD, que es un partido político que hace algunos años atrás se supo era financiado ilegalmente por una empresa privada llamada Sokimich, controlada por el ex yerno de Pinochet. Dicho en corto, Carolina Toá es una operadora política que es apoyada tanto por la izquierda como por la derecha chilena. Recordemos que Sokimich, antes de la dictadura cívico-militar, era una empresa pública, es decir, del Estado, dedicada a la explotación de los minerales no metálicos. Sokimich, Sociedad Química Minera de Chile, ¿cierto? Sokimich. Y la dictadura cívico-militar lo que hizo con Sokimich fue privatizarla. Y el dictador del que tanto habla Toá, Boric y todo, que tanto hablan del dictador Pinochet, resulta que ese dictador Pinochet privatizó Sokimich y colocó a alguien de confianza a administrar Sokimich. Colocó a quien era su yerno en la época, Julio Ponce Lerú. Después pasó a ser ex yerno por circunstancias de la vida y esa empresa Sokimich fue la que durante la concertación, léase 90, 91, 92, 93, me refiero a los años, financió de manera ilegal los partidos políticos tanto de derecha como izquierda, incluido el partido PPD, donde participa Carolina Toá. Primera cosa, estas tres personas que están acá del canal Megavisión no le preguntan nada a Carolina Toá sobre eso. Esta persona, este hombre, esta mujer, no le preguntan nada a Carolina Toá sobre el PPD y sobre lo que el año 2015 todo Chile supo del financiamiento ilegal de las campañas políticas que realizó Sokimich a todos los partidos políticos, incluido el PPD. E incluso se supo de información, porque hubo una investigación penal. O sea, imagínense ustedes, Boric designa como ministra del Interior y Seguridad Pública a Carolina Toá, cuyo partido político fue financiado de manera ilegal por Sokimich, lo que dio motivo a una investigación penal. Se supone que una ministra del Interior y Seguridad Pública debiera tener antecedentes tanto éticos como de toda naturaleza, completamente intachables, sin ningún vínculo relativo a hechos que pudieran revestir caracteres de delito. ¿Y qué ocurrió acá? En el caso de Sokimich, que fue una investigación penal, donde se descubrió que esta empresa realizaba facturas, se investigó, ideológicamente falsas para justificar gastos
que en realidad no respondían a gastos reales de la empresa, con los cuales el Soquimich rebajaba impuestos, rebajaba utilidades para pagar menos impuestos, y luego esos dineros llegaban a parar por esos supuestos servicios, de esas supuestas facturas, a candidatos de varios partidos políticos, entre ellos del PPD, donde participa Carolina Toá. Entonces, por un lado, la ilegalidad del financiamiento de Soquimich a militantes de partidos políticos como el PPD, incluso, recuerden ustedes que aparecieron antecedentes firmados por Carolina Toá del partido político PPD, donde aparecía dentro de los documentos del PPD a Soquimich como uno de los afiliados militantes del partido PPD, en circunstancias que los partidos políticos no pueden tener militantes que sean empresa. Los militantes de los partidos políticos solo pueden ser personas naturales, ciudadanos, ciudadanas de carne y hueso, y sin embargo, es tanta la corrupción, la impunidad con la que actúan estos operadores políticos, como la propia Carolina Toá, que la vemos hoy día olímpicamente en la televisión y designada por Boric como ministra del Interior y Seguridad Pública, que ella aparecía firmando documentos donde aparecía nada menos que Soquimich como militante del PPD. Ahí hay una referencia a Lagos. Lagos, también recordemos, fue parte del PPD. De hecho, Carolina Toá tiene un vínculo directo con Ricardo Lagos Escobar y el PPD también financiado por Soquimich. Entonces, primera cuestión que hay que recordar, ella involucrada en el caso Soquimich, que fue una investigación penal por facturas ideológicamente falsas, por el financiamiento ilegal de partidos políticos por parte de Soquimich, mediante otorgamientos de facturas por servicios que no existían, donde Soquimich entregaba dinero y luego olímpicamente esa empresa privada Soquimich rebajaba pago de impuestos y pagaba menos impuestos al país. Y recordemos que el Estado de Chile necesita del pago de impuestos para financiar, entre otras cosas, la salud, la educación, las viviendas, las pensiones. Sobre el refichaje ilegal de los partidos políticos, recuerden, por si no lo saben, que yo fui la única persona que hice acciones judiciales contra el refichaje ilegal de los partidos políticos. Y hay videos en mi canal de YouTube donde ustedes se pueden informar sobre ello. Pero les quedó claro, Carolina Toá del partido PPD y el partido PPD financiado por Soquimich, controlado por el ex yerno de Pinochet. Dicho de otra manera, Carolina Toá es una operadora política que cuenta con el apoyo de la derecha de Chile Vamos, de la derecha chilena, de la derecha UDI. Y por eso Boric, que también cuenta con el apoyo de Chile Vamos, por si no se han dado cuenta todavía, Boric es un operador político protegido por el sistema, por la derecha de Chile Vamos y por la izquierda, y en ese contexto designa a Carolina Toá. Segundo punto. Recordemos que Carolina Toá fue alcaldesa de Santiago. Y Carolina Toá, como alcaldesa de Santiago, ha incurrido en una serie de hechos que demuestran que ella no respeta la Constitución y las leyes. Y paso a explicar a continuación. Y lo mismo está ocurriendo ahora. Como alcaldesa de Santiago, cuando empezaron a producirse los hechos delictivos dentro del Instituto Nacional, y cuando les digo hechos delictivos del Instituto Nacional, me refiero a los hechos que realmente son delictivos en el Instituto Nacional, ¿cierto? Porque tenemos que tener la capacidad de discernir
entre lo que es la protesta de los estudiantes y los apoderados, y de los profesores incluso, versus lo que son hechos delictivos. Los hechos delictivos son claramente identificables porque el Código Penal chileno y la legislación penal chilena describe cuáles son las conductas penales. Por ejemplo, que un alumno lance, o un carabinero o un profesor lance, o un apoderado, una bomba molotov, o haga cualquier otra conducta con un arma blanca u otro tipo de arma o algo incendiario, eso claramente es un hecho que reviste caracteres de delito. Entonces, ¿qué fue lo que ocurrió? Cuando el Instituto Nacional comenzó con una escalada de delitos penales, ¿saben ustedes lo que hizo Carolina Toá? Desde el punto de vista legal, Carolina Toá está obligada hoy día, y estaba obligada antes también, a denunciar, es decir, enviar los antecedentes al Ministerio Público. Los jefes de establecimientos educacionales, sean públicos o privados, en el caso de los colegios municipalizados, bajo la corporación municipal, toda la alcaldesa, los alcaldes que dirigen esas corporaciones municipales, los rectores, las rectoras, los decanos, las decanas, las autoridades, los directores de colegios públicos y privados, están obligados por ley a denunciar los hechos que revisten caracteres de delito, y esa denuncia la tienen que hacer al Ministerio Público, a la Justicia o a las policías o gendarmería en el evento que ese sea el ámbito. Lejos de eso, doña Carolina Toá, lejos de hacer eso, de cumplir su obligación legal de denunciar los hechos que revisten caracteres de delito, inventó, junto con otros operadores políticos, unos, comillas, protocolos. ¿Les suena la palabra protocolos? Unos protocolos. Bueno, nada de esto hablan en la televisión. Repito la idea. Los jefes de establecimientos educacionales, sean públicos o privados, las alcaldesas y alcaldes de los colegios municipalizados están obligados por el Código Procesal Penal, léanlo, está en internet, a denunciar cuando en los establecimientos educacionales se cometen hechos que pudieran revestir caracteres de delito, hechos que tengan caracteres de delito. Lejos de cumplir su obligación legal, Carolina Toá lo que hizo cuando fue alcaldesa de Santiago, y sigue en la misma línea ahora como ministra de Interior y Seguridad Pública, es darle con la idea de los protocolos. Esto es algo completamente inconstitucional e ilegal. Cuando se comete un hecho que reviste caracteres de delito, lo que se debe hacer es denunciar. Eso es lo que dispone la ley. Pero Carolina Toá, como es operadora política, y como estamos en un ambiente en Chile de operadores políticos que no tienen idea del contenido de las leyes, y que lo único que buscan es voto electoral para tener el poder político, porque esta gente ha hecho un negocio muy lucrativo de lo que es la política, y le faltan el respeto a la gente una y otra vez, lejos de hacer las denuncias de los hechos que revisten caracteres de delito, Carolina Toá hizo protocolos internos. Y esos protocolos internos lo que han significado en la realidad social es que ha habido impunidad. Porque conforme a esos protocolos, la víctima sigue del delito penal, del hecho que reviste caracteres de delito, continúa desprotegida. El victimario, es decir, el imputado, el estudiante, el profesor, la profesora, el apoderado, la apoderada o el tercero que lanzó la bomba molotov, queda en la más absoluta impunidad, porque no envían los antecedentes al Ministerio Público, y por lo tanto queda todo en la más absoluta impunidad. Y luego comienzan las operadoras políticas como Carolina Toá a negociar las circunstancias.
Y de esa manera ustedes ven un reventón de delincuencia desatada al interior de los colegios del país. Si esto es de locos. Les voy a colocar un ejemplo dramático. Hace años atrás hubo una estudiante de Derecho de apellido Brito que apareció en la prensa con operadores políticos del Frente Amplio manifestando de que ella había sido, así lo dijo ella, acosada sexualmente por un profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, Carlos Carmona, que era al mismo tiempo integrante y que fue presidente del Tribunal Constitucional. Esta joven, lejos de haber hecho una querella criminal, que era lo que correspondía frente a hechos que revisten caracteres de delito, ella simplemente manifestó esto en la prensa y solamente lo llevó a nivel de un sumario administrativo dentro de la Universidad de Chile. Repito la idea porque aquí hay mucha ignorancia malintencionada. Repito la idea. Una joven de apellido Brito manifiesta en la prensa, en CIPER, en varios diarios de circulación nacional, hace años atrás, que un profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, que era integrante del Tribunal Constitucional, Carlos Carmona, había hecho ciertos actos que ella calificaba como de acoso sexual y realmente ella no se querelló. ¿Qué ocurre? De acuerdo a la prensa, la joven Brito manifiesta que ella estaba trabajando con este profesor en calidad de ayudante y que además estaba trabajando, ayudándolo en el Tribunal Constitucional, no solo en la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, sino que en el Tribunal Constitucional. Y que un día ella se había quedado dormida en la oficina de Carmona, en el Tribunal Constitucional, y que cuando ella despierta, dice Brito, Carlos Carmona estaba sobre ella intentando besarla. Frente a lo cual ella se levanta, se siente mal, va al baño y tiene una situación como de vómito, le produce esto. Esto unido a una especie, señala ella, de acoso de esta persona vía también WhatsApp. El Código Penal chileno tipifica, describe, y también las demás leyes penales chilenas, los hechos que pueden revestir caracteres de delito. Porque al final el que califica en definitiva si un hecho es delito o no van a ser los tribunales de justicia. Pero hay en la ley una descripción general y clara sobre los delitos. Y por lo tanto, esos hechos que Brito señaló, uno puede sostener de manera clara que son hechos que revisten caracteres de delito descritos como una conducta denominada en el Código Penal como de abuso sexual, que no es un acceso carnal como ocurre con la violación sexual, pero que son hechos de caracteres sexual donde el imputado hace una actuación aprovechándose que la víctima está dormida o aprovechándose alguna debilidad o una situación de indefensión de la víctima, en este caso, la situación de encontrarse dormida. Entonces, fíjense en lo siguiente. La ley penal, el Código Procesal Penal, para que lo tengan clarísimo, toda víctima de delito penal, que nos puede ocurrir a cualquiera de nosotros y nosotras, tiene todo el derecho a ejercer la acción penal. Y esa acción penal se ejerce a través de una querella criminal. Y esa es una debilidad que tenemos en el sistema, en el sentido, no sé si lo han oído hablar, que en Chile, a diferencia del imputado que tiene abogado gratuito financiado por el Estado a través de la Defensoría Penal Pública, las víctimas de los delitos penales no tienen abogados gratuitos financiados por el Estado. Y los exconvencionales que hicieron la propuesta de constitución rechazada por el pueblo se negaron a establecer una institución con abogados gratuitos para las víctimas. Entonces, ¿qué ocurre? Esta joven de apellido Brito no hizo ninguna acción penal pública contra el profesor Carmona.
no hizo nada. No hizo absolutamente nada. No hizo querella criminal que se interpone ante el juez de garantía penal para que ustedes lo sepan. Ya tengan claridad de eso. Si ustedes son víctimas de un delito penal, lo que corresponde realmente para que ustedes hagan funcionar el sistema de verdad y no queden en la más absoluta impunidad como ocurre con los estudiantes del Instituto Nacional y de otros colegios, con las familias, es que se interpongan las respectivas querellas criminales. Lejos de eso, Brito no interpuso la querella criminal, sino que hizo una mera solicitud de sumario interno al interior de la Universidad de Chile. El decano de la época, Davor Harasic, el mismo abogado que apareció después defendiendo a los Penta, ¿se acuerdan que también fue un caso de financiamiento ilegal de la política, los Penta? Davor Harasic, como decano de la época, designó un fiscal para que investigara esto. Pero obviamente el sistema de un sumario administrativo dentro de una universidad no da garantías de ninguna imparcialidad, porque se trataba nada menos de Carlos Carmona, integrante del Tribunal Constitucional, y un profesor más de la misma facultad. Como consecuencia de ello, el profesor no fue sancionado por la universidad. Es más, él se dio el lujo de después renunciar, y la gente después hablando de que agradecía su renuncia, pero eso quedó completamente sin juzgamiento, sin juzgamiento. Tiempo después, yo envié personalmente una carta al rector de la época de la Universidad de Chile, Enio Vivaldi, amigo íntimo de Bachelet y vinculado al Partido Socialista, para que él remitiera como funcionario público, como jefe de servicio de la Universidad de Chile, que en el ejercicio de su función había tenido conocimiento de hechos que revisten caracteres de delito, que cumpliera Enio Vivaldi su obligación jurídica como jefe de servicio de la Universidad de Chile, como jefe de un establecimiento educacional universitario, enviara los antecedentes al Ministerio Público. ¿Saben ustedes la respuesta del rector Vivaldi? ¿Saben ustedes la respuesta del rector Vivaldi? Asesorado, entre comillas, por el director jurídico de la época, la respuesta fue que ellos no veían hechos que revisten caracteres de delito. Es decir, el rector de la Universidad de Chile, Enio Vivaldi, hizo caso omiso del Código Procesal Penal chileno, igual que ahora Carolina Toá, que los obliga a, como funcionarios públicos, a denunciar hechos que revisten caracteres de delito. Y tratándose de establecimientos educacionales privados, también están obligados a denunciar. ¡Obvio! Porque ¿no les parece a ustedes, de toda lógica, de todo sentido común, que en los establecimientos educacionales, donde los niños y las niñas y los adolescentes son formados, son educados, no puede haber delitos penales? ¿No les parece a ustedes de toda lógica que el legislador impuso la obligación jurídica a los establecimientos educacionales de toda naturaleza, a los jefes de esos establecimientos educacionales, de informar al Ministerio Público de cualquier hecho que reviste caracteres de delito? ¡Obvio! Los colegios, el Instituto Nacional, los liceos de mujeres, de hombres, los mixtos, los colegios públicos y privados, los colegios religiosos y no religiosos, obviamente no pueden ser ambientes de delincuencia. Entonces, ¿qué ocurre? Carolina Toá, ella ha tenido sostenidamente un comportamiento reñido con la Constitución y las leyes. ¿Por qué ha tenido ella un comportamiento reñido con la Constitución y las leyes? Uno, porque está involucrada en el caso Sokimich, que significó el financiamiento ilegal de los partidos políticos, incluido el PPD, donde integra Carolina Toá. Una ilegalidad que llegó incluso a ser analizada desde el punto de vista penal. Con total corrupción, obviamente, el sistema, porque no olvidemos que la clase política tiene sus tentáculos en todos lados, incluyendo el sistema, lamentablemente, de justicia también. También, es así. Y por eso habemos personas independientes que hace años ya
Estamos planteando otro paradigma político, donde ya no hay una clase política, sino que los ciudadanos toman las decisiones de poder político en votación directa. Y nos saltamos en esta propuesta que yo hago de democracia directa con cumplimiento de derechos fundamentales y autoridades competentes, nos saltamos cualquier idea de clase política, porque ya fracasó. La idea de la representación fracasó. ¿No les parece? Y eso la gente en Chile extraordinariamente se dio cuenta de esto. El triunfo del 4 de septiembre del 2022 significa que el pueblo de Chile volvió a despertar, y esperemos que vuelva a despertar por mucho tiempo más, y que no haya anestesia nuevamente, ni ningún otro tipo de calmante que haga que la gente se duerma de nuevo, en que la gente se dio cuenta, más del 60-62% se dieron cuenta, que había una lógica de mentira permanente a través de los canales de televisión, razón por la cual a mí me tienen censurada, obvio, pero no importa si los canales de televisión, ustedes, Gabriel, Nicolás y todas las demás personas, ustedes ya saben eso, ya la gente se dio cuenta, fue extraordinario, es extraordinario que los chilenos y las chilenas, que los ciudadanos y las ciudadanas en Chile se hayan dado cuenta que los canales de televisión, por mucho que hicieron campaña de la PRO descaradamente, Canal 13, Luxich vinculado a las mineras y vinculado a Boric, Bachelet y por cierto al PPD y Carolina Toá, Lago y compañía, por mucho que Megavisión, Chilevisión, Televisión Nacional y la red que ya casi no existe, estuvieran por el apruebo, da lo mismo, la gente se dio cuenta igual, de que esto es una burla al poder constituyente. No vamos a dejar pasar ninguna propuesta que no sea decidida por el ciudadano y la ciudadana en votación directa. Es tan claro como eso. Entonces, ¿qué me interesa que quede muy claro en este video? Y les agradezco a todas las personas que están acá, para que realmente reafirmen sus conocimientos. Cuando se comete un hecho que reviste caracteres de delito, cuando una persona es víctima de hechos que revisten caracteres de delito, la víctima tiene todo el derecho de querellarse. Sugerencia, busquen un abogado, una abogada decente, que tenga experiencia, que tenga conocimiento y que sea una persona decente, que no sea corrompible. A eso me refiero cuando digo decente. Que interponga la querella criminal respectiva ante el juez de garantía en lo penal. Eso es lo que hay que hacer. No ocurre aquello, los papás, las mamás, los apoderados de los colegios no interponen las acciones criminales, no interponen las querellas criminales, no lo hacen, muchas veces por ignorancia. A veces, si no hay recursos suficientes, pueden pedir la ayuda a la Corporación de Asistencia Judicial o alguna clínica jurídica gratuita donde asesoren a las personas de manera gratuita, por no tener suficientes recursos para poder financiar una querella criminal. Con eso el Ministerio Público va a tener que iniciar la investigación y van a evitar ustedes que el Ministerio Público después abandone la causa y el abogado o abogada a cargo querellante va a poder estar en todas las instancias y va a poder hacer todas las peticiones respectivas. Es un horror, ni siquiera un error, es un horror que en Chile los apoderados y las apoderadas del colegio piensen que los colegios van a tomar las decisiones correctas, porque lamentablemente, esto es una realidad, lo lamento, pero es verdad, lamentablemente en la mayoría de los establecimientos educacionales, léase universidades públicas o privadas, les acabo de dar un ejemplo en la Universidad de Chile, los colegios como el Instituto Nacional y otros, lamentablemente los jefes de establecimientos educacionales no cumplen el deber jurídico de denunciar los hechos que revisten caracteres de delito a la autoridad competente. No lo hacen, sino que empiezan a aplicar unos protocolos internos. Se las dan de jueces al interior de los colegios y empieza todo tipo de negociaciones corruptas al interior de los colegios.
Lo que deben hacer los apoderados entonces es interponer las querellas criminales. Son querellas criminales cuando los hechos revisten caracteres de delito, son querellas criminales ante el juez de garantía, y luego pueden interponer también demanda civil contra los imputados dentro del proceso penal, también lo pueden hacer. Pero técnicamente es una querella criminal que se presenta ante el juez de garantía. ¿Por qué? Porque los colegios no cumplen con su deber jurídico en general de entregar los antecedentes al Ministerio Público y empiezan a aplicar al más estilo Carolina Toá unos protocolos que son contrarios a la Constitución y las leyes, porque son protocolos que llevan a los jefes de establecimientos educacionales a no enviar los antecedentes al Ministerio Público y empiezan a negociar con la víctima y el imputado, empiezan a negociar, entonces queda todo en la más absoluta impunidad. Y es tanto el desastre, como no hay denuncia, como no se hacen querellas, como los establecimientos educacionales no envían los antecedentes, no denuncian esto al Ministerio Público, a la Fiscalía o Ministerio Público, no se investiga nada. Entonces nunca hay juzgamiento. Nunca hay resultado. ¿Y qué ocurre? Ahí la pobre víctima en el colegio, en el Instituto Nacional o en el colegio que sea, aguantando que el imputado victimario esté ahí también presente en clase, en el recreo o dentro o en los patios o fuera del colegio, con la más absoluta impunidad. Entonces miren la realidad. Tratándose el Instituto Nacional, porque aquí la hipocresía es total, tratándose de los alumnos y alumnas del Instituto Nacional, los apoderados con más poder adquisitivo ya sacaron a sus hijos del Instituto Nacional hace rato. En la época del estallido social ya los sacaron y los colocaron en colegios particulares pagados hace rato. Pero ¿qué pasa con las personas de clase media y clase baja? Obviamente no pueden llegar y sacar a sus hijos del Instituto Nacional y colocarlos en un colegio particular pagado porque es muy caro. Entonces esos hijos e hijas en el Instituto Nacional están aguantando vivir en un ambiente de delincuencia. Al principio de este video los ayudé a discernir, ¿cierto?, entre lo que es delincuencia y lo que es simplemente la protesta estudiantil. La delincuencia está descrita por la ley, los hechos que revisten caracteres de delito están descritos por la ley, algo objetivo. Y por lo tanto, lo que está ocurriendo es que muchos jóvenes, muchos niños, niñas y adolescentes, por ejemplo, piensen ustedes en las víctimas de abuso sexual en los colegios, de manos de compañeros de curso a veces más grandes, o del mismo nivel, o de manos de profesores o profesoras, o de otro personal dentro del colegio, donde aparecen las lógicas inconstitucionales, ilegales y corruptas de Carolina Toá y compañía y Boric, porque Boric la designó ahí. Esto es siniestro. Donde aplican protocolos y no denuncian los hechos al Ministerio Público. Tienen ustedes a la víctima ahí conviviendo todos los días con quien abusó sexualmente de ella. O tienen a esa persona amenazada de muerte, conviviendo todos los días con quien la amenazó. Entonces estamos viviendo, por culpa de las, comillas, autoridades, que de autoridad no tienen nada, porque no tienen conocimiento, cero ética, viviendo de unos protocolos que son inconstitucionales y que son ilegales, porque infringen el deber jurídico de denunciar los hechos que revisten caracteres de delito al Ministerio Público. Y eso significa la más absoluta impunidad. Y por eso no es raro que en algunos colegios haya apoderados y apoderadas que ya están tan enojados con todo esto, porque ven que las autoridades no hacen nada conducente, que después terminan peleando con los directores y directoras de los colegios. ¿Y por qué ocurre esto? Porque cuando el sistema de justicia no funciona, cuando las instituciones no funcionan porque no cumplen los deberes, el resultado de eso es impunidad y luego autotutela. Es decir,
Cuando no funciona el sistema de justicia, terminan las personas, los apoderados, las apoderadas, tratando de solucionar las cosas por la vía de la fuerza, reclamando agresivamente a los profesores, a las profesoras, a los directores de establecimientos. ¿Todo por qué? Porque no cumplen las leyes. Porque tienen ustedes a un Boric que actúa de manera violenta, ilegal, inconstitucional, que hace intervencionismo electoral, no le resultó, pero lo hizo igual, que mantiene bajo violencia a la gente, que designa como ministra del Interior y Seguridad Pública a Carolina Toá. Esa es una burla. Una Carolina Toá involucrada en hechos que fueron materia de una investigación penal por el caso Soquimich, y una Carolina Toá que sabemos que de manera absolutamente inconstitucional e ilegal se ha dedicado a promover protocolos al interior de los colegios, lo que ha significado el incumplimiento de la obligación jurídica de denunciar los hechos que revisten caracteres de delito al Ministerio Público, lo que ha significado que las víctimas han quedado en la más absoluta indefensión, lo que ha significado que ha quedado los imputados o victimarios en la más absoluta impunidad, y lo que ha significado que los estudiantes, los niños y niñas adolescentes de varios colegios vivan en una completa ambiente de delincuencia. Por lo tanto, es evidente que esto está mal. Y mi llamado, porque mi llamado es que conozcan esto. Les repito, una persona es víctima de un delito penal, esa persona debe conseguir abogado, abogada, que no sea corrompible, y debe interponer una querella criminal ante el juzgado de garantía penal respectivo. Eso es lo que debe hacer. No puede quedar en manos del jefe del establecimiento o la jefa de establecimiento educacional, porque lamentablemente en Chile los jefes de los establecimientos educacionales no están cumpliendo con la Constitución y las leyes. No están cumpliendo con la Constitución y las leyes. Tampoco pueden confiar en que Boric, la ministra de Interior y Seguridad Pública, va a hacer algo al respecto, porque en Chile no hay autoridad. En Chile hay operadores políticos y operadoras políticas, pero en Chile no hay autoridad. Y yo creo que la gente ya se dio cuenta. Es extraordinario el triunfo de un rechazo transversal. Cerca del 62% de los ciudadanos y ciudadanas que se dieron cuenta de todas las mentiras de los operadores políticos. Y ahora ustedes van a ver con más claridad la razón por la cual yo he sostenido hace muchos años, Boric es un protegido de la izquierda y la derecha. Y no es raro que haya designado a Carolina Toá una operadora política que cuenta con el respaldo de la izquierda y con el respaldo de Chile Vamos, que sabemos es parte de la derecha y que, por cierto, también fue financiada por Soquimich, la misma empresa controlada por el ex yerno de Pinochet, que financió el partido político PPD y varios otros, como el Partido Socialista. Todo esto involucrado con doña Carolina Toá, también militante del PPD. Y el canal La Red, que tanto hablan, que era un canal supuestamente revolucionario, entre comillas, los últimos días en que alguna programación hubo de La Red, adivinen con qué auspiciador aparecía el canal La Red en los últimos días antes que empezaran a colocar películas envasadas. Adivinen qué empresa privada controlada por la derecha chilena y obviamente la izquierda, que son uno solo, aparecía financiando La Red, auspiciando La Red. Soquimich. Así que a despertar, un abrazo, a estar conscientes de esto, de esta realidad. Persona que es personalmente ofendida por un delito, es víctima de un delito penal, tiene todo el derecho y el deber de interponer una acción penal que se llama querella criminal. Para eso requiere un abogado, va a tener que contratar a un abogado, o bien, si no tiene los recursos económicos, acudir a la Corporación de Asistencia Judicial o acudir a una clínica jurídica de alguna municipalidad o una universidad, hacer la querella criminal ante el juez de garantía y luego seguir adelante el procedimiento para que haya imputación penal como corresponde, para que haya justicia, para que la persona involucrada, el imputado del delito,
tenga derecho a defenderse en un debido proceso, que se defienda y que luego un tribunal califique en definitiva si se ha cometido un delito penal o no y se aplique la sanción que corresponda. No es aceptable que vivamos en una delincuencia desatada y menos es aceptable que esa delincuencia desatada la sufran los niños y niñas y adolescentes de nuestro país. A defender la inocencia de la niñez, a defender a nuestros adolescentes, a defenderlos de la delincuencia. Cuestión distinta es la conducta de protesta, de manifestación de la libertad de expresión política que tenemos todas las personas, incluidos también las personas más jóvenes. Pero lo que no podemos aceptar es que esté la delincuencia desatada al interior de los colegios por culpa de, entre comillas, autoridades que se dedican una y otra vez a infringir la Constitución y las leyes y de una manera siniestra a propagar la violencia en nuestra sociedad. A educarse, a educarse, a educarse. A leer, a leer, a leer. A conversar, a conversar, a conversar. A reflexionar, a reflexionar, a reflexionar, para que convirtamos cada día más las razones que sean razones de derecho, no razones de fuerza ni de violencia, que tanto mal causan a todas las personas. Un abrazo gigante y muchas gracias por conectarse. Un abrazo ultra gigante para todos ustedes.